Hola Juan Sebastián Chamorro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sabemos que la agenda es bien apretada, pero acá estamos en un programa de la región de Ñuble, en vivo e indirecto. Preocupados también por la situación de Nicaragua. Eh, ¿Aló? Estamos sin el retorno del... Estamos con un pequeño... Eso pasa porque estamos en A vivo. ver, vamos, Estamos en vivo, sí, Es- sí. vamos, exacto, vamos a eso pasa. tratar de hacerlo A la antigua nomás. a la antigua, sí. Ahí sí, a ver. Juan Sebastián. Hola, Ahí sí. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora estamos. Ahora con- sí. Ok. Mucho gusto, gracias Jorge, Freddy, por la oportunidad. Saludos a todos los que nos escuchan acá o allá, mejor dicho, en la región de Ñuble y a todo Chile, país muy querido. Juan Sebastián, tenemos claro, digamos, lo que hoy día está pasando en Nicaragua, pero nos gustaría que tú nos explicaras un poco desde la salida, desde el exilio, con respecto a tu persona cuando fuiste candidato. Eso es por una parte. Y lo otro, que actualmente el gobierno del dictador Ortega, ya declarado por la OEA como dictador, incluso por el presidente Boric también acá en Chile, con respecto a tu exilio y que también se te privó de tu nacionalidad. Sí, efectivamente, las condiciones que vive actualmente el pueblo nicaragüense, y sin ánimo de exagerar, lo podría comparar con Corea del Norte. En Nicaragua no hay, por ejemplo, medios de comunicación independientes, no hay radio, como estamos teniendo esta entrevista, no existe televisión independiente, no existen periódicos impresos. Todos los medios de comunicación que existieron han sido cerrados e incluso confiscados. El diario La Prensa, fundado por mi abuelo hace 97 años, por primera vez en la historia de todo el periódico, ya había sido cerrado y censurado, pero nunca confiscado. O sea, se metió la policía a robarse. Actualmente hay una persecución religiosa muy fuerte, más de 350 asesinatos, comprobados por expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, no es que lo diga la oposición, sino que son organismos internacionales, Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, una represión férrea en todos los ámbitos. En el 2021 decidimos, a propósito de las elecciones generales que se estaban programadas para esa fecha, inscribir nuestra candidatura a la presidencia con el objetivo de hacerle frente a la dictadura y mostrar de que por un lado nosotros somos demócratas y por el lado de ellos que se intentaban robar las elecciones. Y básicamente lo que hizo fue echar presa a toda la oposición. Estuve preso casi 2 años, salí producto de una negociación con el Departamento de Estado de Estados Unidos en un avión con 222 presos políticos el 9 de febrero del año pasado. Y eso me llevó pues al exilio. Evidentemente no puedo regresar al país, tengo una condena por 13 años de prisión por traición a la patria y me encuentro en el exilio actualmente acá en Estados Unidos, en Indiana, donde estoy en la Universidad de Notre Dame dando clases y escribiendo un libro sobre todo lo que hemos vivido y luchando por la libertad y la democracia. Y efectivamente, como lo decía en tu pregunta, la comunidad internacional, Naciones Unidas, la OEA, los 32 países, justamente hace 15 días en Asunción, Paraguay, aprobaron una resolución unánimemente atacando, criticando, reprochando el actuar de la dictadura de Ortega, que dicho sea de paso también, como lo has mencionado, el presidente Boric apropiadamente lo ha llamado por su nombre, un dictador, Daniel Ortega. Bueno, Juan Sebastián Chamorro, candidato a presidente de Nicaragua, hoy día en el programa Sentido Común, quien dirige Jorge Cabezas. También es cierto de que las Naciones Unidas, también la OEA, han dicho con respecto a los derechos humanos que no se debe quitar la nacionalidad cuando se piensa diferente.
efectivamente existe una convención internacional de 1961 por la reducción de la apatridia a nivel mundial, y el artículo 6, si recuerdo bien, establece que ningún Estado puede quitarle la nacionalidad a un ciudadano por razones políticas. Esto es una flagrante violación a la convención y que constituye delito de lesa humanidad. Y precisamente sobre este tema es que estábamos en esta gira reciente que estuvimos en Paraguay, en Chile y en Argentina, tratando de hacer conciencia a los gobiernos de Sudamérica de la posibilidad y la necesidad por valor moral y de justicia que a Daniel Ortega se le lleve a la justicia internacional por la comisión de todos los delitos, pero particularmente el delito de lesa humanidad de quitarnos la nacionalidad a 314 opositores nicaragüenses y unos 400 nicaragüenses que han sido prácticamente desterrados y sin posibilidad de actualización de sus documentos, pasaportes y cédulas, que lo han hecho de facto. Este tema de la apatridia, tal vez hay delitos mucho más graves como el asesinato y la tortura, pero esto lo hizo a plena luz del día, por así decirlo. Daniel Ortega convocó a su Asamblea Nacional a una reforma constitucional, totalmente ilegal por cierto, para declararnos apátrida a los 300. Juan Sebastián, ¿por qué lo pregunto? Porque resulta que los mismos que están defendiendo los derechos humanos en Latinoamérica hoy día se encuentran en esta situación, porque no olvidemos los comentarios internacionales hoy día que están en boga con Daniel Ortega, que tendría una alianza con Maduro, tendría una alianza con Cuba, China y también con Putin. Sí, no, e incluso para aquellos que todavía no lo saben, Ortega está abriendo relaciones diplomáticas con Afganistán, o sea que por primera vez el régimen talibán va a tener una embajada en América Latina, y eso es gravísimo. O sea, aquí estamos hablando de un eje del mal que lo que trata es de destruir la integridad humana, la libertad individual, la libertad de la persona, del ciudadano, en una propuesta totalmente estatista que al final de cuentas también se traduce en una dictadura personalista. Tenemos que recordar que ya Daniel Ortega ha pasado ya a hacer un intento de dinastía dictatorial, más que un proyecto político. Esto se convirtió en un proyecto familiar. Su esposa es la vicepresidenta y segunda en línea a la sucesión, y sus hijos ya están tomando posiciones importantes en el Estado. Así que estamos hablando de dentro de este eje del mal, lo peor es Daniel Ortega, que ya está tratando de instaurar un régimen familiar. Es complicado porque como quieren infectar, por decirlo de alguna forma sana, Latinoamérica y América en general. Por ejemplo, lo mismo que declaró el presidente Boric, que era un gobierno dictatorial. Bueno, Maduro también es un gobierno dictatorial, una dictadura. Cuba, para qué decir. China, por otro lado, ¿cierto? Pero aquí también hay una dicotomía de parte del gobierno, o hubo también una confrontación, ya que el Partido Comunista avala totalmente el régimen de Ortega, y no así el mismo presidente Boric. Entonces eso contrapone al gobierno también con el Partido Comunista. Eso es una pregunta que me hicieron varias veces ahora que estuve en Santiago después de mucho tiempo. Yo viví 2 años en Chile, por eso decía que es un país que quiero mucho, y me lo preguntaron muchas veces, y lo repito, estas personas que están todavía elogiando a Daniel Ortega, lo único que puedo decirles es que se informen de sus propios aliados del pasado. Daniel Ortega no ha atacado a políticos de centro derecha como este servidor únicamente, no ha dejado títere con cabeza. Hay personas que lucharon con él, que fueron colaboradores, incluso el general de brigada en retiro, Hugo
Jiménez, Hugo Torres Jiménez, fue apresado y estuvo con nosotros en la cárcel y murió bajo custodia policial. Hugo Torres fue la persona que sacó a Daniel Ortega de la cárcel después de 8 años de estar en prisión en 1974. Es decir, a estos señores del Partido Comunista de Chile, yo los invito a que llamen a la viuda de Hugo Torres, que llamen a los hijos de todas las personas que fueron muy allegadas a Daniel Ortega y que se levantaron y protestaron y que hicieron un movimiento de disidencia y que también fueron reprimidos. Es decir, a estos señores creo que se han quedado en una etapa romántica de 1900, en la década de los 80, donde muchos de ellos fueron a refugiarse a Nicaragua y que tal vez podrán tener algún concepto de la revolución sandinista. Esto se acabó. Eso es lo que existe actualmente es una caricatura de lo que ellos pudieron haber visto. Esto es una caricatura mal hecha de una dictadura dinástica, de un dictador de 78 años que quiere entronizarse en el poder, él y su familia, y que viola todos los derechos fundamentales. Entonces yo a estos elogios, a esa supuesta heroicidad de Daniel Ortega, llamo a estos señores del Partido Comunista a que se informen mejor y que sepan qué es lo que está pasando en Nicaragua. Y por eso no me he cansado de decirlo, a pesar de que no comparto la ideología de izquierda, que sí hay que reconocer de que el presidente Boric ha llamado a Ortega por su nombre, y eso tiene mucho más peso a que un presidente de derecha lo haga, porque viene precisamente de sus propias filas, y por eso creo yo de que nos sentimos como opositores muy solidarizados con Chile, y sobre todo después de esta visita, que fue una visita de la Concertación Democrática Nicaragüense, la principal formación opositora en Nicaragua. Nos pudimos reunir con todo el espectro, o casi todo el espectro político chileno, una solidaridad de todos los partidos políticos en la situación que estamos viviendo, porque efectivamente aquí estamos hablando de un sistema represivo que ha sido brutal contra todo el pueblo nicaragüense. Juan Sebastián, nuestro panelista Fernando Briones, abogado, quiere hacerte una pregunta también. Don Juan, ¿cómo está? Buenos días. Fernando Briones por acá, especialista en Derecho Público. Mire, yo quiero preguntarle, ¿cómo reaccionó la comunidad internacional ante la expulsión? ¿Hubo alguna condena de parte de los organismos internacionales de derechos humanos? Bueno, nosotros como opositores, Fernando, hemos estado continuamente trabajando con la comisión, con la comunidad internacional desde que estalló las protestas en el 2018. Por darles un resumen muy rápido sobre el caso de Nicaragua, han habido pronunciamientos, más de 10 pronunciamientos del Consejo Permanente de las Naciones Unidas, ha habido sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han habido audiencias del Congreso de Estados Unidos, han habido pronunciamientos del Parlamento Europeo, el Parlamento Británico acaba de hacer un análisis sobre la situación con recomendaciones, se ha formado un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas que tiene un mandato de 2 años, se han hecho reportes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se han hecho incidencias como precisamente el viaje que hemos hecho, y se ha metido presión también para sanciones materiales en contra de la dictadura de Ortega y los perpetradores de derechos humanos. Ahora, yo sé que tu pregunta es, bueno, ¿hasta dónde ha podido llegar la comunidad internacional? La respuesta es, ha podido llegar hasta donde la diplomacia llega, pero es que el régimen de Daniel Ortega no entiende de este orden internacional, se sale de la Organización de Estados Americanos, es el país que esta fue la primera asamblea de Asunción donde ya no están ellos, y por eso la importancia de estar la oposición en Paraguay, y seguimos haciendo el trabajo internacional con lo que hay, ¿verdad? En el sentido de que al final de cuentas
la comunidad internacional nos va a seguir acompañando, pero es un tema que tenemos que resolverle los nicaragüenses, tratarse de un asunto interno evidentemente, pero de nuevo, aquí lo que se está tratando de hacer es hacer toda la incidencia posible para que la condena sea unánime de parte del mundo a Daniel Ortega, y ellos han buscado, Fernando, precisamente aliarse y encontrar alianzas con Irán. El presidente fallecido Raisi estuvo en abril del año pasado en Managua. Putin ha estado en Managua hace poco más de un par de años, una relación muy estrecha con los iraníes, con los chinos, tratado de libre comercio, relaciones con China, etcétera, y como mencionaba, una relación también con los talibanes. Juan Sebastián, Freddy Blanc te iba a hacer una pregunta también acá en el panel. Hola Juan Sebastián, un gusto de saludarte, de estar nuevamente en contacto contigo. Una consulta, estimado. Acá en nuestro país está clara la situación, pero tú ves en la comunidad internacional de los derechos humanos, que es lo que supuestamente debiera reaccionar con más fuerza ante casos como el tuyo y de cientos de miles de ciudadanos de toda Latinoamérica y de otros países del mundo. ¿No ves tú a nivel internacional el mismo sesgo ideológico político que se presenta acá en Chile, que es bastante fuerte? Mira, yo efectivamente el tema de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional no debería de ser una bandera ideológica, en el sentido que no deben ser abanderados por una u otra ideología, porque por definición son derechos humanos. En mi caso en particular, a mí se me han violentado 20 de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se me ha quitado la nacionalidad, se me ha quitado la libertad, no tuve derecho a un juicio justo, un debido proceso, no tuve derecho a la defensa, no fui arbitrariamente detenido, fui psicológicamente torturado, fui incomunicado, las condiciones carcelarias eran deplorables y fui confiscado de absolutamente todos mis bienes materiales. Entonces, cuando tenemos un caso de esta naturaleza y lo ves en para distintas personas, de hecho para todo el pueblo nicaragüense que está siendo violentado en todos estos derechos, te das cuenta de que son derechos humanos. Entonces, en lo particular, yo he encontrado de que ha habido mucha apertura de parte de las organizaciones y la institucionalidad formal de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una resolución que precisamente lleva mi nombre y fue emitida exigiendo mi inmediata liberación una semana después de mi arresto arbitrario. El problema con la comunidad internacional y los aparatos de defensa de los derechos humanos es que no tienen capacidad para hacer cumplir los mandatos. No hay una policía internacional. Ya quisiéramos que pueda haber una policía que venga, llegue a Nicaragua y arreste a Ortega y lo encadene como debería de estar y sujeto a un proceso judicial que nosotros no tuvimos, pero no existe esa posibilidad. Entonces, al final del día, creo yo que la comunidad internacional y el aparataje de derechos humanos se ha quedado corto en ese sentido de poder hacer cumplir la legislación internacional sobre derechos humanos, y eso es una verdadera limitante para efectivamente defender estos derechos. Y llegar a la justicia. Bueno, hoy día en sentido común con Juan Sebastián Chamorro, ex candidato a presidente de Nicaragua, ¿cierto? Y que fue exiliado y despatriado por el régimen de Daniel Ortega. Me voy a permitir, y ya nos quedan poquitos minutos, Juan Sebastián, hacerte una pregunta para el pueblo chileno. Actualmente estamos ya muy pronto a las votaciones de distintas futuras autoridades. ¿Qué mensaje le darías tú al pueblo de Chile, a los ciudadanos, ¿cierto?, para que en nuestra patria no sucedan estas cosas con estas ideologías que hoy día están presentándose en Latinoamérica y que son realmente nefastas? Bueno, gracias por la pregunta. Siempre cuando me preguntan sobre asuntos de esta naturaleza, comienzo
diciendo de que soy sumamente respetuoso de los procesos políticos internos de un país, y creo que no le corresponde a los chilenos decidir, pero hay cosas que creo que son aplicables para el ámbito en general. En primer lugar, valoren la democracia que tienen. Todo país tiene problemas. Los problemas son, efectivamente, si uno lo ve desde una perspectiva local, pueden sonar insalvables, pero hay países como el mío donde ni siquiera se puede votar. Por el derecho a ejercer el derecho a votar o ser votado, fui encarcelado, exiliado, desnacionalizado y confiscado. Entonces, cuando estás hablando de una democracia más madura, el primer mensaje es que los hermanos chilenos tienen que apreciar y proteger sus instituciones. Chile ha sido un país de instituciones fuertes, país que conozco muy bien. Mantengan esa institucionalidad, y cuando hayan ideología y sobre todo personalismos que vayan hacia la autocracia, hacia la intolerancia y hacia la imposición ideológica, hay que encender todas las luces de alerta y no dejar que pase el tiempo. El autócrata es el enemigo de la libertad, y generalmente estos autócratas están bien organizados. Foro de Sao Paulo es el mejor ejemplo. Es un foro en el cual se trata de hegemonizar una ideología falsa que no le haya traído absolutamente nada de prosperidad al mundo. La ideología liberal, el libre mercado, el libre pensamiento, la mentalidad de mantener la importancia del individuo como el ciudadano, como el eje central de la política pública, de la democracia, tiene que ser defendido a toda costa para que efectivamente se pueda vivir en democracia y se pueda vivir en libertad. Eso se lo dice un hermano que estuvo privado de la libertad injustamente por casi 2 años, actualmente en el exilio, y también ustedes han tenido una historia difícil, pero que ahora, a la luz de todo lo que ha pasado en Chile en todas estas últimas décadas, lo vemos como un país que aspiramos mucho, latinoamericanos, seguir los ejemplos con los problemas que puedan tener, y estoy seguro que los van a resolver de la forma como siempre lo han hecho en ese bello país, a través de la democracia, a través del voto, a través de la tolerancia y a través de un objetivo común, y es construir un mejor país. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, es candidato a presidente por Nicaragua, actualmente exiliado desde Estados Unidos, en este contacto en directo aquí en la región de Ñuble, en el programa Sentido Común, La Voz de la Calle. Muchas gracias por tu contacto. Gracias, Juan Sebastián. Gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, un tema que de carácter internacional, y por qué lo hemos llevado al panel, porque hoy día vemos una ideología que se quiere posicionar no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, ¿cierto? Lo cual trae estas consecuencias, pues, mi estimado. Trae un problema a nivel de democracia, ¿cierto? Entonces ahí el llamado a cuidar nuestra democracia, a cuidar nuestras instituciones, a respaldar a nuestros carabineros. Hoy día estamos viendo delincuencia, asesinatos, estamos viendo que las autoridades no están a la altura de lo que es las buenas políticas públicas. Fernando Briones. Sí, me conmociona mucho este testimonio de Juan Sebastián. La verdad, él desde su propia experiencia nos puede contar y nos aconseja que nosotros tenemos que colocar siempre al individuo por sobre todas las cosas, ¿ya? Pero tenemos hoy en día una gran cantidad de partidos políticos y de políticos también que están siempre avalando ciertas ideologías de izquierda o ideologías estatistas, ya, donde el Estado tiene que estar sobre la persona humana, controlar todas las esferas. Mire, ¿cuáles son los efectos, estimado vecino, de tener un gobierno de izquierda? Mire, actualmente el gobierno tiene 2 almas, una más extremista que la otra, ¿cierto? El Partido Comunista, pero ambos son comunistas. Y eso lo tenía muy claro Juan Sebastián, ¿eh? Cuando tú le hiciste la pregunta. Pero los efectos de tener un gobierno de izquierda es lo que realmente estamos viviendo ahora, una crisis de seguridad que es la más grande de la historia. Llevamos 18 asesinatos.
Y no olvidar que los que están en el gobierno contribuyeron a esto. ¿Cuándo? Cuando desestabilizaron el país el año 2019. Fernando, disculpa, pero 18 asesinatos pasados ahora recién en Santiago, porque no se han mencionado todos los del sur. O sea, aquí también hay una desigualdad cuando pasan regiones o cuando pasan la capital. Mira, a Chile lo están convirtiendo en un país fracasado, lleno de populismo, con altos niveles de inseguridad, con impuestos al estilo europeo, porque pagamos por todo. La alza de hasta lo más básico a nosotros nos cuesta. Altos niveles de desempleo, pobreza extrema, la plata no alcanza para nada. Y una clase política que hablan de justicia social, pero cada vez ellos nomás se hacen. Gracias por tu análisis, Fernando. Freddy. Bueno, yo creo que esto, estimados auditores, nos lleva a una conclusión. Tenemos fechas bastante complejas. Luego, ya en octubre, tenemos que tomar decisiones fuertes, importantes respecto a nuestro futuro. Y yo voy a iniciar el cierre del programa de hoy, haciendo un llamado, Jorge, Fernando, y a todos los auditores. El bloque de la gente conservadora, nacionalista, patriótica, tiene que unirse de una vez por todas. Ya voy a hacer un llamado a todo el sector a que paremos el escándalo, paremos las peleas, paremos las chimuchinas, paremos la ordinariez en la que ha caído nuestro sector y vamos poniéndonos serios, señores. Vamos a hacer un llamado a todo el bloque a que se una bajo un fin común, que es el bienestar de la gente. Trabajemos en base a valores y no a números. Dejemos la política de los intereses y pasemos a una política de una lógica de bien común. Así es. Bueno, sentido común, ya nos quedan poquitos minutos, nos quedan 2 minutitos. Es oro. Pero 2 minutos. El tiempo es oro. Es oro. Hoy día vemos este desborde de delincuencia que tiene preocupado a Chile. El tema es que necesitamos más carabineros, necesitamos más recursos. Así como pasó con el cabo Zamora, uno dice, ¿cuántos carabineros hoy día están con procesos judiciales inventados por situaciones, ¿cierto? Que hemos visto ya, así lo ha declarado el Poder Judicial, y esos carabineros tienen que estar en la calle y no están. También, ¿qué pasó con el alto mando carabinero que tomó decisiones de apartar a carabineros sin ellos tener todavía los hechos comprobados? Yo creo que también hay que darle una vuelta ahí a las altas instituciones de carabineros. Los queremos mucho, pero también hay que entender que las personas se equivocan. Yo creo que ahí también Carabineros tiene que hacer un gesto, creo yo, Freddy. Mire, yo le pediría a Fernando que explicara la realidad que va a ocurrir ahora con esto, porque yo creo que con tanta mesa de trabajo los únicos que han ganado plata con este gobierno son los carpinteros. Pero le voy a pedir a Fernando, que estuvo en las filas también hace poco tiempo, que explique a la ciudadanía cuál es el engaño en el sentido cuando hablan de reforzar los servicios. Eso implica en el fondo desvestir un santo para vestir a otro. Fernando. Fernando, rapidito porque nos quedan... La dotación de carabineros sigue siempre siendo la misma. Lo que pasa es que para poder hacer movimientos de personal, el departamento de P2, que es el departamento personal de carabineros, lo que hace es quitarle a una comuna funcionario carabinero y trasladarlo a otra. Y al final ese funcionario carabinero muchas veces tenía su domicilio ahí y se le hace imposible prestar los servicios en la otra comuna. Entonces empiezan las licencias médicas, empiezan otras complejidades que hacen que al final el carabinero no esté en la calle. Y los funcionarios que están en administrativo de repente los sacan a la calle, pero siguen siendo administrativos igual. Después tienen que volver a hacer esa labor. Así es, no es llegar y sacar carabineros, por lo tanto, a respaldar, darle todo el apoyo a las policías y carabineros de Chile. Sentido común, la voz de la calle, quien dirige Jorge Cabeza, nuestro panelista Fernando Orión y Freddy Blanc. Hasta el próximo jueves.